Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de tertulia, es martes 16 de marzo de 2021. Los próximos minutos será para contarles las principales noticias de este día, analizarlas, comentarlas y escuchar también las voces de los protagonistas. En compañía de la periodista Paola Delgado, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Muy buenas Jaime. tardes. Y antes que nada, porque dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, pues darles las gracias por la cantidad de respaldo que nos dieron en la jornada de ayer, lunes, en ese especial Un año de pandemia, que preparamos con mucho cariño, con más esfuerzo todavía para todos ustedes, y que hemos obtenido una respuesta pues abrumadora. Nos encanta que nos hayan seguido tanto y bueno, pues que cada vez sean más los que se junten a esta hora o a cualquier otra hora del día aquí en Biosfera Televisión para pues compartir las cosas que hacemos con toda la humildad del mundo, con toda la honestidad del mundo y tratando simplemente pues de crear ese nexo de unión y hacernos mutua compañía. Al menos en la parte que me toca. A Pablo también han dicho que te vieron ayer en la tele, ¿no? Igual, sí. Te vimos en la tele y tal. Sí, la verdad que sí, y efectivamente como cuentas, yo creo que al final este tipo de cosas la gente pues lo agradece, ¿no? Hacer un recorrido como hicimos en este caso por este primer año de pandemia, recordar, y no solo los momentos duros y crueles que ha tenido por supuestísimo este año de pandemia, sino también dar esa cara amable, ¿no? Claro. Que también hace falta en los momentos en los que estamos actualmente. Bueno, pues hoy veremos dos de esos vídeos, de esperanza, digamos, el momento en el que tantísima gente abandonó la UBI y por tanto venció a la enfermedad, y el de la vacuna, que nos va a abrir, estamos convencidos, las puertas del futuro. En cuanto nos aclaremos ahora con el AstraZeneca que parece que sí, que no, que sí, porque primero era una vacunilla para menores de 55 años, después un día viniste tú muy contenta a la redacción diciendo: Jaime, te vas a poder vacunar de AstraZeneca, porque tal. Al día siguiente el gobierno de España dice: ni Dios se vacuna. Sí. La OMS está diciendo ahora que no, hombre, no, que era broma, se pueden vacunar. No hay quien entienda. A ver, sí, de momento lo que sabemos es que España ha cancelado la vacunación con AstraZeneca al menos durante 2 semanas por precaución, por prudencia, en función a lo que vaya pasando. Estaremos atentos evidentemente a cómo siga la situación con esta vacuna, pero sí que es verdad que también Sanidad afirma que no hay afectados en los más de 37.000 personas vacunadas con esta vacuna en Canarias. Sí que es cierto que evidentemente sigue, como bien digo, en toda España cancelada, pero porque el Ministerio de Sanidad de momento por prudencia lo prefiere así. A su vez sí que es verdad que hay mucha gente, Jaime, muchos epidemiólogos, científicos y demás que a la espera de cómo evolucione la situación lanzan un mensaje de tranquilidad en todos los medios de comunicación, porque, hombre, lógicamente hay mucha gente ya, como bien digo, en Canarias son más de 37.000 personas vacunadas con este tipo de vacuna y no conviene ni muchísimo menos una alarma social, ¿no?, más de la que ya tenemos por esto. Entonces lanzan también a su vez ese mensaje de tranquilidad a toda esa gente que ya se ha vacunado y que es muy improbable que surjan este tipo de efectos secundarios. Esperémoslo, porque hasta ahora todo iba fenomenal. Aún así, Pfizer, que es digamos la otra gran compañía que está suministrando vacunas, ya ha anunciado, hoy venía en la prensa, que va a adelantar a la Unión Europea no sé cuántos millones de dosis de vacuna, que no tocaba darlas ahora, pero que se van a hacer un esfuerzo, con lo cual todo esto de momento nos está pareciendo fenomenal. Bueno, los datos de este día, poco a poco. La ocupación del Hospital General Dr. José Molina Orosa de Lanzarote está siendo menor a cuentagotas y muchas veces, lamentablemente, a costa de cobrarse vidas humanas. Pues sí, es que como bien dices, a cuentagotas, es decir, como estamos tan poco acostumbrados a que cambie esa cifra de hospitalizados por COVID, en este caso en el Molina Orosa, hoy que ya hay una persona menos, pues ya es como un logro, ¿no?, en este caso. Efectivamente, ahora mismo hay 11 personas hospitalizadas, Jaime. De estas 11 hay 8 personas en la unidad de cuidados intensivos y 3 personas en planta, con lo cual ayer había 4 en plantas, es una menos en este caso, y sí que, como siempre decimos, y es lo que aumenta también la presión hospitalaria, son otras 6 personas que están hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos por patologías ajenas a la COVID-19. Pero ya es importante que de entre los nuevos contagiados detectados, que son poquitos, pero aún así ninguno de los nuevos que se están generando todos estos días
está motivando ningún ingreso, ¿no? Muy importante, porque eso al final es lo que ha hecho durante estos meses atrás que aumente la presión del hospital, lógicamente. Por tanto, es muy importante. Si hablamos de nuevos positivos, como bien decía, son pocos, pero sí que es cierto que ya es como que cada día esperamos que sean menos y ayer eran 6 nuevos positivos, Jaime, veníamos de anteriores jornadas de 1, 2, 3, entonces no sienta muy bien, pero esperamos que continúen bajando, que esto haya sido algo puntual. 6 nuevos positivos, también 3 altas médicas en la jornada de ayer. Estamos actualmente con 83 casos activos, a muy poquito de que se conozcan los nuevos datos de hoy. Bueno, pues esperemos a ver qué dicen los datos de hoy. Ganas tenemos de ir bajando ya, de abandonar 80, pasar los 70, 60, 50 y dejar todo esto atrás. Desde luego. Así y es. lo que comentábamos antes, Jaime, si íbamos a recordar precisamente uno de los vídeos bonitos, de las imágenes bonitas que vimos ayer en ese especial Lanzarote, un año de pandemia, porque si yo te hablo y te digo, ¿qué recuerdas bueno de todo este año? Pues lógicamente una de las imágenes que nos llegan a la cabeza es las imágenes de la gente saliendo de la UBI entre aplausos, cariño y con esa complicidad, sobre todo y especialmente con los sanitarios. Como dije ayer, desde Biosfera tuvimos la oportunidad en más de una ocasión de entrevistar a alguna de esas personas que pudo batallar y ganar al coronavirus. Cuando yo fui ya estaba demasiado mal y no recuerdo, o sea, de yo recordar que me dijeran que tuviera el coronavirus fue cuando desperté en la UBI, porque lo mío fueron 2 días de prueba y a la final ya yo no me acuerdo de nada, fue algo urgente, ¿sabes? Me tuvieron que entubar, me operaron de la tráqueo, porque yo no podía respirar, ¿sabes? Ya yo no recuerdo, más o menos lo que recuerdo, lo que mi familia me cuenta ahora, que le pedían autorizaciones a ellos para hacerme la tráqueo, para poder, ¿sabes?, salvarme la vida. Es que ahora mismo este virus, lo dije en su día y lo reafirmo, te ataca por detrás, no te das cuenta y cuando te vienes a dar cuenta pues estás en una UCI y entre la vida y la muerte. Yo la verdad, yo prefiero estar en mi casa con todas las precauciones que tenga que tomar, pero prefiero estar en mi casa. Yo es que no me podía creer y ahí fue cuando me lo dijeron, es que estás contagiada con esto, tienes el virus y hemos hecho todo lo posible por salvarte la vida y ahí fue cuando, pero me trataron muy bien, me daban alegría, ánimo para salir a él. Ellos me ponían videollamadas con mis hijos y gracias a Dios y el trato que tuve fue excelente, que gracias a ellos estoy vivo porque hicieron lo posible por salvarme la vida. Ay, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, no lo hagas, no lo hagas. No te vas a morir por no salir, no te vas a morir por no reunirte, te vas a morir pues probablemente por salir o por reunirte. He estado pues prácticamente tocando el otro lado y eso no es agradable. Y aparte ya no solamente yo, la familia que está detrás, que ha estado viviendo 35 días, el saber si me iba o no me iba, porque eso era así, es decir, hoy estaba bien, mañana estás mal, al rato mejoras pero vuelves a empeorar y la gente eso no lo ve, es decir, hasta que no lo vives, no lo ves. Siempre se dice que tienes que aprender de los sucesos, pero hombre, yo creo que hay más de 28.000 sucesos ya que dicen de lo que ha pasado. Yo espero y confío, siempre se dice que esta sociedad, la juventud viene un poco loca y tal. Hay que creer, igual que nuestros padres creyeron en mí y tal, pues yo ahora tengo que creer también en los demás y espero que la gente se conciencie y de que vea que esto no es una broma, que esto es serio y de que, oye, que entre todos podemos ganar este partido. Es decir, que esta lucha es nuestra y si nos ponemos serios, al final sacamos las cosas adelante. De este COVID que no termina de llevarse tanta gente. Timan falla y sentimiento, dos fuegos que están latentes. Muchas gracias al personal sanitario, gracias al personal de la UCI del Hospital Dr. Molina Orosi por haberme devuelto la vida. Muchas gracias. Bueno, pues todos y cada uno de los que han ido saliendo de la UBI decían como él, ¿no? Muchas gracias por haberme devuelto la vida de algún modo. Yo creo que en este vídeo se podrían comentar muchísimas cosas. Yo creo que lo que decía antes y lo que a mí más me
me llega, ¿no? Es la complicidad, la familia que llegan a formar entre sanitarios y pacientes, porque lo comentaban ayer mismo los sanitarios, que también daban sus declaraciones de cómo ha cambiado este año de pandemia, que lo más duro de todo esto, una de las cosas más duras, por supuesto, aparte de los fallecimientos, es ver cómo tienes que ser de intermediario, ¿no? Muchas veces porque el virus, decían, deshumaniza. Deshumaniza, y exacto. yo creo que es una palabra que clave. Refleja perfectamente todo eso. Es decir, te aparta de los tuyos, te asfixia, te va matando sin que tengas más contacto con los tuyos una vez te ha atacado, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es totalmente acertado eso, como bien dice. Y lo otro que decía Carmelo, es verdad, y yo espero que la gente se haya ido concienciando poco a poco, y yo creo que sí, que lo vemos mismo cuando vamos por la calle, ¿no? Que la gente poco a poco se ha ido concienciando de la gravedad de la situación, ¿no? Pero es cierto que él decía en esa entrevista, y me acuerdo que fue en el mes de agosto, ahí en la zona del magazine de OVE, que nos comentaba: no puedo creer cómo hay que llegar a estos extremos, como estuve yo, ¿sabes? Para comprobar exactamente de lo que va este virus, ¿no? Porque él, claro, él hablaba de que veía a los jóvenes en las fiestas, de que veía que se juntaba mucha gente en reuniones familiares. Entonces, claro, una persona que lo ha llevado de muy de cerca, pues no al final entendía, ¿no? No lo entendía. En agosto. En agosto. Fíjate, la que se montó en agosto, la que se montó en Navidades, la por que eso, se ha montado en algunos en Carnaval, o sea... hay gente que sigue sin entender absolutamente nada. Por eso lo digo. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir con el optimismo, porque es muy importante, siempre lo decimos, el factor de la esperanza tiene que seguir ahí, y precisamente de esperanza vamos a hablar, porque vamos a recordar otro de los vídeos que poníamos ayer en ese especial, y hablo de la vacuna. Hace tiempo ya, desde el pasado 27 de diciembre que se empezó a administrar, se convirtió en la luz al final del túnel de todos nosotros. En esta casa también hemos sido testigos de muchos de esos, a mí me gusta llamarlo así, pinchazos de esperanza. La esperanza tiene un nombre desde hace ya unos meses. La vacuna llegó en Nochebuena y comenzó a administrarse el pasado 27 de diciembre, un día que desde luego también pasará a la historia. Si algo ha cambiado el estado de ánimo de muchas personas, especialmente de todos aquellos que han estado luchando en primera línea, es este antídoto. 2 pinchazos que conllevan a calmar la ansiedad de un año entero de incertidumbre, angustia y dolor. Con distintos nombres de distintos lugares y para distintas edades, pero con un claro y único objetivo: vencer al coronavirus. Canarias, una de las comunidades a la que mejor ritmo va este proceso de vacunación, desea conseguir esa inmunidad de rebaño en la temporada de verano. Un deseo que todos, desde luego, esperamos pueda hacerse realidad. Yo estoy muy contenta que me vacune, porque hay que proteger también, no solo nosotros, sino los demás, porque me da muchísima pena de los sanitarios. Están trabajando duramente, y eso hay que cuidarse uno, y que la gente que no se esté pasando, porque es que ya lo estamos poniendo nervioso en ver lo que está haciendo la juventud. Y la gente se tiene que dar cuenta, porque claro, los sanitarios que trabajan duramente, y también se han muerto bastantes sanitarios. No, claro, pues eso tenía que ser, pues ya está. Contenta, pues ya me está previniendo de algo que me venga. Que se vea con falta de vacunarse, que se vacune, pues así está prevenido. Es decir, que su mensaje hacia la población es que se vacunen, que no tengan miedo. No, yo no tengo miedo ninguno. Bueno, pues la gran esperanza, ese pinchazo de esperanza, dices tú, ¿no? Desde luego, sí. 2 pinchazos de esperanza. 2 pinchazos sí, de esperanza. Si alguna vez monto un laboratorio farmacéutico, lo llamaré Esperanza. Lo llamaré esperanza. Aunque he de decir que es cierto que a ti no te sienta muy bien eso de 2 pinchazos de esperanza, porque tú lo prefieres casi que de beber o algo, sí, ¿no? Sí, vamos. No te va muy bien los pinchazos. La vacuna, no mezclado con nada, o sea que hay bebibles, o sea, hay cosas... La vacuna no creo que haya bebibles, bueno, no lo sé, pero que sí, si me dan a elegir entre qué quieres que te pinchemos o te tomas esta ampolla, digo, pues trae para acá. Y sin mezclarlo con nada, eso, en fin, no, lo de los pinchazos no lo llevo bien, pero me pincharé, o sea,
Pues esa es la actitud, eso es Resistiré, ese es el mensaje que hay que resistiré que hay que lanzar. como una mujer, directamente. No, lo digo honestamente porque ustedes son muchísimo más resistentes y vamos, ha demostrado, porque aquel refrán famoso de hay que aguantar como un hombre, a mí me da la sensación que en muchos aspectos, en la inmensa mayoría de los aspectos es que hay que aguantar como una mujer, o sea, directamente, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, vamos a abandonar ya este ámbito para hablar de política, de elecciones, de luchas de poder dentro de los partidos, y ustedes dirán, ¿es necesario con la que está cayendo? Pues es necesario, porque la vida sigue, o sea, la vida continúa, no se para nada, y hay que hablar de pandemia, por supuesto, de esperanza de pandemia, por supuesto, pero luego hay que hablar de instituciones, de partidos y de este tipo de cosas que están en otro carril, pero también siguen para adelante. Estos días hemos conocido que Saray Rodríguez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tías y exsecretaria general de este partido, del mismo partido, pues ha decidido optar al liderazgo, a la presidencia del Partido Popular de Lanzarote. Cuando haya elecciones, que ahora nos va a contar cómo va esto, el calendario, el proceso, en qué momento estamos y demás, y bueno, pues ha decidido dar un paso al frente y se supone que en compañía de varias personas, de una candidatura, de un grupo de trabajo, naturalmente, pues ofrecer una alternativa a la actual presidencia del Partido Popular, que es Astrid Pérez, que no sé si ha dicho o no ha dicho, porque no está muy atento estos días, si se va a presentar o no se va a presentar, pero en todo caso, Saray Rodríguez, con quien ya hablamos, ha dicho ya que sí. Hola Saray, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes a todos. Lo primero es obligado a preguntar, ¿por qué das este paso y decides, cuando haya elecciones, que ahora nos cuentas también cómo va ese proceso, optar a la presidencia del Partido Popular de Lanzarote? Saray. Pues Jaime, yo creo que los periodos congresuales son precisamente el momento en el que los miembros que conformamos los partidos es el momento en el que hay que poner sobre la mesa las propuestas o esas aportaciones que cada uno entendemos que serían necesarias o esa visión que queremos o entendemos que debe representar la formación política, en mi caso, pues la del Partido Popular, evidentemente. Sí que es verdad que he tomado el paso, he dado este paso y he anunciado la intención de presentar candidatura, porque es muy importante aclarar, Jaime, que aún no está convocado el Congreso Insular de Lanzarote. Lo que sí está previsto es la celebración hoy de la Junta Directiva Insular, que es el órgano competente para declarar y convocar los congresos insulares en este caso, y así, si todo acontece como está previsto, en la tarde de hoy es que quedaría convocado, con lo cual, Jaime, te digo esto porque aún sería un atrevimiento por mi parte y lo desconozco desde luego, las fechas, los plazos o cómo se va a desarrollar, porque también en el mismo día hoy, a la vez que se convoca el Congreso, es cuando se aprueba el reglamento de organización que regirá el funcionamiento del desarrollo y el del mismo. Ajá, o sea que hoy, previsiblemente esta tarde, en esa Junta Directiva Insular, se decida la fecha del Congreso de Lanzarote. En todo caso, Saray, anuncias, como bien has dicho, la intención de conformar una candidatura y presentarte a la presidencia insular del Partido Popular. Ya hay presidenta en el Partido Popular de Lanzarote. Quiero decir que cuando alguien anuncia eso es con intención, obviamente, primero, de que no le gusta demasiado lo que hay y segundo, de aportar cosas nuevas. Hablamos siempre, entiendo, de propuestas, de proyectos, de programa y no de personas, ¿no? Exactamente, si algo creo que quiero caracterizar es precisamente que esto es un paso adelante, pero pretendemos una candidatura limpia, que de nada de mirar hacia el pasado, solo con la vista puesta hacia el futuro. Y como bien te decía anteriormente, es el momento en los periodos congresuales en los que las distintas expresiones dentro de las formaciones políticas pues manifiestan aquello que entienden que es lo mejor. Esto desde luego se tiene que ver como un proceso enriquecedor de renovación, de aire fresco, y sí que es verdad que una parte, pues lo que está pidiendo una parte de los afiliados es quizás que toca el tiempo o es momento de una renovación o al menos una renovación en cuanto a la forma en el proceder, en el acontecer, en el día a día del partido, en la vida interna del partido. Hola, muy buenas tardes, Saray. Buenas tardes.
decía, y bueno, de hecho cuando presentó su candidatura decía que no, por supuesto no va contra nada ni contra nadie, sino como bien dice, porque es tiempo de renovar, ¿no? Concretamente decía la intención de reunificar la esencia del centro derecha. ¿Qué ha sido, según su punto de vista, los errores que se han cometido? ¿Qué ha ocurrido como para que precisamente ese votante de centro derecha o incluso miembros del propio partido pues ya lo hayan abandonado? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? No me gustaría hablar de errores o no me gustaría hablar de cosas que se hayan hecho mal. Si precisamente decía es mirar hacia el futuro, y creo que además la situación política, el momento político que estamos viendo cómo se está desarrollando por todo el país, las inestabilidades que se generan en los distintos gobiernos que existen conformados a lo largo y ancho de todo nuestro país, precisamente la idea es intentar reforzar ese espacio del centro derecha que es el que representa el Partido Popular y es el que tiene que representar el Partido Popular en la isla de Lanzarote, afianzar ese espacio que es el que le corresponde a nuestra formación. Y precisamente está basado y amparado, y además se produce este anuncio justo en estos días de máximo movimiento político en lo que es todo el panorama nacional. Va en esa línea, no es hablar, no es buscar de culpables, no es momento de hablar de errores, no es momento de nada de eso, porque de lo que se trata, como decías, de sumar, de intentar rescatar todas aquellas personas que a lo largo de muchísimo tiempo han formado parte del Partido Popular en diferentes etapas, y yo creo que eso es otra cuestión a valorar, a tener en cuenta, y que hay que hacer el mayor de los esfuerzos para conseguir que toda esa gran familia se reunifique y vuelva a estar en la parte activa del partido. ¿Y cómo ha sido el proceso? Es decir, ha partido de Saray Rodríguez y ha dicho, bueno, me voy a animar, y ha ido reclutando gente o hablando, o han sido otras personas que han dicho, bueno, necesitamos una líder, y han pensado en Saray Rodríguez. Tengo que decir, Jaime, que esto no se tiene que ver como la candidatura de Saray Rodríguez, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Esto es fruto de una reflexión, de un debate profundo, de muchas personas que nos apasiona esto de la política, porque yo creo que ese es el motor principal, el ponerle pasión a las cosas, y creo que esto es un debate y una reflexión que hemos analizado pues muchas personas que tenemos ese punto en común. Y el punto en común que tenemos es precisamente el gustar la política. Y tras hacer esas valoraciones, esos análisis, el analizar todos estos años pasados, con sus cosas buenas, por supuesto que ha habido muchísimas cosas buenas, pero también entendemos que hay otras cosas que se pueden mejorar, todo siempre es mejorable. Como y por esa ejemplo, es la línea en la dígame que... un par de cosas que se puedan mejorar. Hombre, pues considero, por ejemplo, consideramos que es importante fortalecer la implantación del partido. No podemos olvidarnos que a día de hoy existen municipios en los que no tenemos estructura orgánica como comité local, como puede ser el municipio de Tinajo o el municipio de Aría. Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas que no es que estén mal, pero también es que se puede mejorar y que hay que hacer especial esfuerzo, redoblar esfuerzos en esos municipios en los que no estamos. Y después de 13 años que sigamos a lo mejor sin esa implantación, pues algo de autocrítica tenemos que hacer todos, ¿eh? No estoy achacando culpas a nadie, ni muchísimo menos, sino todos, porque todos somos parte de este partido. En el supuesto yendo a futurible de que se produzca ese congreso, que gane su candidatura, ¿se revisaría el pacto del Partido Popular con el Partido Socialista en las instituciones insulares? Hombre, yo creo que no solo hay que pensar que se revisarían esos pactos, yo creo que en este momento esos pactos están consolidados, están trabajando, y sí que es verdad que dar una respuesta en ese sentido por mi parte sería un atrevimiento, porque en este momento, y esto es un detalle importante a tener en cuenta para argumentar un poco esta respuesta que estoy dando, hay que tener en cuenta que muchos de los cargos orgánicos en este momento son los cargos públicos que representan y sustentan ese pacto en estos momentos y que lo materializan en el día a día, con lo cual la información que tienen en estos momentos ellos no es la misma que pueda tener yo, desde luego, porque no lo vivo en el día a día,
y eso todo tendría que ser analizado, estudiado y consensuado, cualquier tipo de análisis o de reflexión, con toda la base del partido, no solo con los cargos orgánicos, con la dirección insular, sino precisamente abrir el partido al afiliado, abrirlo más y que todo este tipo de cuestiones y decisiones se debatan ampliamente entre todos y no solo entre los máximos representantes. Claro, dice que no tiene demasiado conocimiento o que tiene el conocimiento que tenemos un poco todos, ¿no? Del día a día, de lo que sale en los medios, de las notas de prensa, de las fotografías, etcétera, etcétera, de esa gestión. ¿No se está rindiendo cuenta los cargos públicos del Partido Popular? ¿No rinden cuentas al partido periódicamente? No sé cada cuánto tiempo se hacen estas cosas. ¿De qué es lo que están haciendo en las instituciones? No, sí se rinden cuenta y sí que se pasa, el partido funciona y se reúne mensualmente y ahí se explica la gestión que se está realizando. Pero una cosa es la gestión propia del día a día, que eso sí que la podemos comprobar todos, como bien dice Jaime, pues notas de prensa, el trabajo que va saliendo adelante, el trabajo que se va desarrollando, pero también pues a lo mejor no podemos tener el grado de detalles en cómo son esas relaciones en el día a día, en cualquier cuestión, porque al final son pactos, pero da igual, llámese PSOE, llámese Ciudadanos o llámese como se llame. Eso es natural y propio del día a día de la actividad. Bueno, pues queríamos conocer esa primera intención de presentarse la propuesta a la presidencia insular del Partido Popular. Esta tarde junta directiva, hemos entendido, del PP, y hoy saldrá, por tanto, la fecha del Congreso Insular, que en todo caso eso se ventila en un día, en 2 días, como mucho, ¿no? Sí, en estos días ya empezaremos a conocer la información y ya veremos cómo se va desarrollando y cómo va aconteciendo. Bueno, pues ya hablaremos y iremos conociendo propuestas, la suya, si se presenta alguien más también, y bueno, pues ya nos iremos viendo a través de esta pantalla del plasma, famoso plasma, ahora que hablamos del PP, por cierto. Saray, muchas gracias. La nueva normalidad, Jaime. Sí. Lo importante es que nos podamos seguir viendo, todos, en general. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jaime, un saludo, buen día. Oye, pues elecciones en el Partido Popular, Paola, y elecciones en el Colegio de Médicos. Ah, pues también, la cosa va de elecciones. Hoy estamos aquí de oferta de elecciones. No, hay elecciones en el Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas, están llamados los médicos y ellos y ellas el próximo día 19 de marzo, creo recordar, el Día del Padre. Y hay, hasta donde yo sé, 2 candidaturas. Una que se llama Médicos por la Ciencia y otra que se llama Médicos por el Cambio. Vamos a hablar con el hombre que encabeza la candidatura de Médicos por la Ciencia, que es además el actual presidente del Colegio de Médicos, que ganó las elecciones que hubo hace un par de años, en el 18, pero la Junta Electoral se lió y, bueno, en fin, la cosa acabó en los tribunales para no enredar tanto y han dicho hay que celebrar nuevas elecciones, pues ahora, el 19 de marzo. En la candidatura del doctor Cabrera, de Pedro Cabrera, que es con quien vamos a hablar, además hay 2 personas, 2 mujeres de la isla de Lanzarote, además las 2 muy conocidas. Una histórica, pediatra, la doctora Concepción Pérez, que ha tenido también papel en la política, por cierto, en el Partido Popular también, y ha presidido el Parque Nacional de Timanfaya, y otra muy de actualidad y que en esta casa apreciamos muchísimo porque visualizamos en ella el trabajo de tantísimos facultativos, que es Aniuska Sutil, que la hemos tenido aquí muchas veces. Varias ocasiones, con todo esto de la calamidad esta de la pandemia y demás. Bueno, pues estas 2 mujeres lanzaroteñas van en la candidatura de don Pedro Cabrera, a quien ya saludamos. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atender. Tengo un pequeño problema con el sonido, espero que ahí se oiga bien. Le estamos oyendo un poco entrecortado. Vamos a intentar iniciar la conversación y si vemos que la cosa se embarranca un poquito, retomamos a ver si pillamos otra línea un poco mejor. Lo he dicho todo bien, doctor, hasta ahora, ¿no? Usted encabeza la candidatura Médicos por la Ciencia, una candidatura donde hay muchas mujeres, presencia de muchas mujeres y 2 de ellas de Lanzarote, ¿no? No. Vamos a retomar la comunicación para intentar
contactar mejor con el doctor y escuchar sus propuestas. Qué rabia da esto, cuando te pegas 10 minutos introduciendo una cosa. Pues, ¿cómo has dicho? La nueva normalidad. Sí, vamos. A ver, es cierto que ya llevamos un año, pero es que eso va en función a cada teléfono, cada dispositivo electrónico que tenga cada persona, con lo cual es muy difícil acertar siempre, ¿no? Es verdad, bueno. Con lo bien que iban los dos botes de yogur unidos con una cuerdecita, que eso sería... ¿Estamos en contacto con el doctor Pedro Cabrera? No. Ah, todavía no. Me dicen que va a volver a Bueno, conectar. al igual si no podemos intentarlo por vía telefónica. Bueno, pues es bueno conocer, porque tenemos mucha curiosidad, digamos, ¿no? ¿Por qué está tan de actualidad ahora mismo estas elecciones al Colegio de Médicos de Las Palmas? Porque es que de repente ha aflorado al primer plano de la actualidad y tú dices, ¿y por qué, no? Todo esto. Pues sí, la verdad que sí. A ver, ya hemos hablado que las elecciones no lo sé, pero sí que es verdad que el tema, el ámbito sanitario en general ha cobrado muchísima importancia y se ha valorado muchísimo durante toda esta pandemia, eso Bueno, sí. pues vamos a aprovechar, que creo que no hemos recuperado esa comunicación. Doctor Pedro Cabrera, muy buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me oyen bien, yo ahora le parece que les oigo mejor. Estupendo, pues le escuchamos perfectamente. Lo importante es que le podamos escuchar a usted, sobre todo aquellos que el día 19 de marzo van a poder optar a las candidaturas en esas elecciones del Colegio de Médicos de Las Palmas. Díganos, Médicos por la Ciencia, que es su candidatura, ¿cuáles son las líneas maestras que defiende ante sus compañeros y compañeras de profesión? Yo en primero líneas maestras en Lanzarote, no sea que se nos vaya la conexión y nos quedemos en generalidades. En principio, nosotros ya en Lanzarote tenemos casi comprado un edificio grande, hermoso, que nos servirá de Palacio de Congresos, incluso para la sede del Colegio Oficial de Médicos. Va a dar cambio espectacular la presencia del colegio. Quiero decir además a los médicos y a la población de Lanzarote, porque a veces se oyen cantos de sirenas, hoy en día Lanzarote es una isla que tiene una autonomía en médicos tremenda, porque se rige por un órgano que es el órgano de representación de las 4 personas, Anuska, la secretaria general y yo como presidente, los que todo, es decir, una comisión operativa donde la mitad está con los pies sobre el terreno y la otra mitad es la cúpula, el órgano de máxima decisión de médico. Eso por un lado. Hemos estado haciendo lanzadora. Nada, es imposible, pedimos disculpas por esta comunicación, pero es imposible escuchar. No sé si lo podremos hacer por teléfono y si podemos quitar ya esta pantalla que estaba ahí el pobre hombre todo congelado. Si lo podemos retomar por teléfono, lo hacemos y si no, pues cualquier otro rato, aunque ya dentro de 3 días son estas elecciones, que es el día 19, el Día del Padre. Sí, el Día del Padre, sí. Padre. No, pero sí que es verdad que es muy interesante conocer, porque no sé si le pasará a todo el mundo, pero sí que es cierto que el otro tipo de elecciones políticas y demás, es como que lo tenemos todo más cercano, sabemos o conocemos más aparentemente, pero este tipo de elecciones que creo que son fundamentales, son muy importantes, entre otras cosas espero que podamos recuperar la conexión para que nos pueda explicar los principales objetivos por los que lucha desde su candidatura en este caso, pero es que estamos hablando de medicina y tal y como estamos y más en la época en la que estamos ahora mismo, creo que es fundamental conocer los distintos aspectos, ¿no? No sé si podemos... Faltaría que... No tenemos al médico, pero ya lo he dicho una vez, tenemos a uno que iba para eso, que para el caso no puede servir, que es periodista. A ver si nos ayuda un poquito. Nuestro compañero José Ramón Sánchez. José Ramón, muy buenas. Muy buenas. Joder, es que siempre viene por H o por B, siempre tenemos que introducir el tema, que es que estamos hablando con el doctor Pedro Cabrera, del Colegio de Médicos de Las Palmas, el actual presidente, que se presenta a la reelección, que es ahora el día 19, y que deben estar enredados ahí en líos y en rollos y en no sé qué, tú. Hay un par de candidaturas, por lo menos sí, y alguna de ellas que es la alternativa en principio a la de Pedro.
de varios facultativos así. Así es. Además tengo entendido. Una de las candidaturas del doctor Cabrera nos estaba contando, entendíamos que quiere montar una sede, ampliarla, que tienen ya una sede medio comprada, y la otra candidatura creo que ofrece tener colegio propio nosotros. Yo no sé por qué no tenemos colegio de médicos, tenemos de abogados, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Pero mira, en este caso hace falta tener ese colegio propio. Si se articula bien, como a nivel del colegio de farmacéuticos en funcionamiento, entiendo que los colegiados de la isla están bien representados a nivel provincial, porque aquí sí que es un coste, y no es como, por ejemplo, como hacía el colegio de abogados, que creo que sí es de recibo que esté modo individual, porque además para el turno de oficio es casi crucial darle empaque y mejor el día a día. De medicina quizás no sea tan necesaria la reclamación. No obstante, a ver, si nos podemos gobernar y mirar sobre las vuelas, pero eso conlleva no nos estamos, Joserra, me vas a perdonar, pero sí. No sé lo que nos está pasando hoy, que te escuchamos entrecortado, un poquito mejor que al médico, pero tampoco... Hago una cosa, agarro manualmente el dispositivo. Pues no sé si haces de antena. Si quieres, me lo acerco. A veces tú... No sé. Que hoy tenemos mala suerte. Es verdad, en mi casa pasaba, cuando las famosas antenas de cuernos, te agarrabas a una antena y se podía ver la tele un rato. Pues claro, yo llegué a tener un corta uñas y un tenedor como antena. Sí. ¿No? Y no va de coña, ¿eh? Se hacía auténticas maravillas, ¿no? Es verdad. Oye, para ir aprovechando el tiempo, que hemos hablado antes con Saray Rodríguez, que ha mostrado la intención de presidir el Partido Popular Insular. ¿Te ha sorprendido ese anuncio de Saray, Joserra? Sí, por las formas en que lo ha hecho, y que se siente hoy que el PP decide que se priori en mayo, tanto que nada, no hay manera. Vamos a cortar la comunicación porque no hay manera de entendernos. Repito. Y en fin, me van a disculpar todos los telespectadores, les estamos perdiendo un poco el respeto con este tipo de conexiones, pero no es culpa nuestra. O sea, a veces el hombre propone y la técnica dispone. Tenemos, creo que al doctor Pedro Cabrera por teléfono, que hemos recuperado esa comunicación, y al menos, que es lo básico, lo más importante, aquellos médicos, ellos y ellas de Lanzarote, podrán escuchar las propuestas de esta candidatura Médicos por la Ciencia, que a fin de cuentas es lo fundamental y lo que ha de interesar a los profesionales de la medicina. Doctor Cabrera, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, espero que ahora me oigan bien. Vamos, una maravilla. O sea, ahora esta cosa del teléfono funciona bastante mejor que lo de la videollamada. Bueno. Mire, vamos a ver, yo me quedé hablando y oí algo de que la otra candidatura pues pretende hacer un colegio independiente de Lanzarote. Exactamente, porque usted hoy ofrece una sede y el otro dice, pues yo un colegio. Así que... Bueno, vamos a ver, mire usted. Eso es una postura de vender lo imposible, ¿no? Mire, sí, se puede hacer un colegio de médicos de Lanzarote, pero que va a renunciar a lo que proporciona, esto es como la economía de escala. Es decir, nosotros tenemos una fundación que en los últimos 2 años ha dado 1,5 millones de euros para médicos con problemas de vulnerabilidad, para familiares, para becas, para un montón de cosas. Mire usted, económicamente es absolutamente inviable mantener lo que tienen hoy en día los médicos de Lanzarote, lo que tienen hoy en día con las cuotas que se están pagando. Económicamente absolutamente inviable, a no ser que quieran tener un localcito, que lo único que funciona es para que les apunten el nombre y los registren. Pero por otro lado, la estructura de los colegios de médicos de España en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos es una estructura provincial. Ajá. No hay ningún colegio que no sea de ámbito provincial. Es decir, se harían como una especie de Brexit de Lanzarote y se quedarían en un limbo por ahí que no se sabría muy bien dónde estaban. Es más, hoy en día las leyes que regulan los colegios tienden más a que los colegios sean de carácter autonómico que provinciales. Esta atomización, además, en los colegios muy pequeños
en España, le estoy hablando, por ejemplo, colegios de Guadalajara, colegios de Cuenca, colegios de Zamora, la mayoría de sus colegiados van y se colegian en el Colegio de Madrid, porque lo tienen al lado y le da muchísimas más prestaciones. Vale. El llanto continuo que tienen los pequeños colegios, tanto como los catalanes, como los vascos no, pero los catalanes y los madrileños de las provincias colindantes, es que entre comillas, le roban los médicos, porque claro, las prestaciones que da un colegio como este, jamás las podría dar económicamente un colegio de Lanzarote, a no ser que pongan unas cuotas carísimas. Claro, vamos, doctor Cabrera, para entendernos, por lo tanto, es, digamos, más importante ofrecer contenido, ofrecer prestaciones, que ofrecer un container, siendo esto importante, que usted ya ha dicho que tiene medio comprada una sede, creo que en Argana, para hacerla pues más decente, más grande, que se sientan más a gusto. Pero, ¿qué se oferta en cuanto al contenido? ¿Qué pueden esperar los y las médicos de Lanzarote de la candidatura de Pedro Cabrera? En fin, no lo sé, en cuestiones de formación, de congresos, de pues, simposios, de lo que sea que puedan hacer ustedes. Bueno, pueden esperar mucho. Entre otras cosas, nosotros actuamos también como un espacio de reflexión sanitaria para aportar proyectos, para aportar ideas. Ahora, los médicos de Lanzarote, igual que los de toda la provincia, posiblemente el archipiélago, el Colegio de Médicos es el único que tiene un proyecto serio, muy serio, para el futuro de la atención primaria. En la atención primaria, cuando se pregunta por ahí por la atención primaria cualquiera, le leen una lista de los déficits que tiene la atención primaria, una lista que se la sabe todo el mundo, pero y no pasan de ahí. Nosotros tenemos un proyecto muy sólido que titulamos Otra primaria es posible. Mire usted, la atención primaria ha pasado por ciclos. El primer ciclo, que los más viejos del lugar recordarán, era el ambulatorio. El ambulatorio era un sitio donde un médico pasaba un ratillo y hacía lo que podía. Luego vinieron los centros de salud. Los centros de salud al principio funcionaban regular, pero cuando ya hubo un número importante de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, fue entonces cuando empezaron a funcionar y llegaron a esplendor. En los últimos años eso se ha ido deteriorando, la sociedad ha cambiado, la población es más antigua, está más medicada, hay más población y en diferencia ahora hay que dar un salto cualitativo. Si el ambulatorio para mí era primaria punto 1, los centros de primaria punto 2, tenemos que pasar a la primaria punto 3. La primaria punto 3 son médicos que funcionan, cada centro tiene sus vicisitudes, tiene una población diferente que atender, tienen que funcionar como lo que llamamos unidades de gestión clínica multidisciplinares, tienen que estar implicados en la sociedad en la que están. El director de un centro de atención primaria tiene que estar poco en el despacho y tiene que estar con las asociaciones de vecinos, con los colegios de su zona, con la farmacia de su zona, con el concejal de barrio de su zona. Y la población tiene que sentirse tan orgullosa de su centro de salud como de su equipo de fútbol. A eso es a lo que tenemos que ir. Y eso va a mejorar la salud de todos. Esto, por supuesto, que en Lanzarote tendrá su impacto. Luego, realmente, en Lanzarote, pues ahora hay que desarrollar ese nuevo edificio, habrá que dotarlo, habrá que hacer encuestas con los médicos de Lanzarote para ver cómo seguimos. Hemos hecho muy recientemente, no sé si se me oyó antes, el libro de manual y procedimiento del Hospital Molina Grossa. Sí. Y bueno, pues proyectos tenemos muchísimos. Y son un colectivo, doctor Cabrera, son un colectivo vivo, es decir, se utiliza el colegio, se exige al colegio, se espera del colegio por parte de la profesión. Mire usted, ese es uno de los colegios más vivos de España. El Colegio de Médicos de Las Palmas es ejemplo a nivel nacional, el Consejo General los pone de ejemplo. Y uno de los ejemplos de eso que usted me pregunta, mire, fue el primer colegio de España que se dirigió a sus colegiados por WhatsApp. Y hoy en día es el colegio, en relación al número de colegiados, que mayor flujo de WhatsApp tiene entre la institución y los colegiados. Para que se haga cargo,
hay aproximadamente 100 conexiones colegiado, colegio cada día. En la web del colegio, que es una web muy moderna, a la que invito a que entren a todos, muy moderna, que ahí está todo. En la web del colegio entraron en los 2 últimos años 1,5 millones de acciones. Tenemos un mail directo para consultar a la Junta Directiva. Estamos en Facebook, en Twitter. No hay un colegio más accesible, ni creo que se pueda hacer más accesible. Por ejemplo, los médicos lo hacen todo desde casa. Ahora que hemos vacunado de COVID a más de 700 médicos en las 3 islas, la cita la pedían online al colegio desde su casa y se le daba el día de la primera y la segunda dosis minuto a minuto. Y cómo, o sea, que no solo es activo, sino que también están perfectamente preparados para la actual coyuntura, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo va a ser este 19 de marzo la jornada de votación? Doctor, ¿en el puesto de trabajo, en sedes, en virtual? ¿Cómo va a ser esa jornada? No, la jornada de votación ha de ser presencial. Si una persona no puede ir ese día, los 2 días previos hay habilitado un notario en cada una de las islas donde se puede ir y votar en el notario, y el notario después pasa los votos a la urna cuando se haga. Aquí vamos por problemas de los protocolos COVID, lo vamos a hacer en un hotel, creo, en Lanzarote. Ahora exactamente no, la sede la tienen todos los colegiados de Lanzarote. Aquí la vamos a hacer en el auditorio Alfredo Kraus, y tenemos que hacerla fuera de nuestras instalaciones, pero está todo perfectamente organizado y seguro que irá fenomenal. Y como somos un colegio tan accesible y tan tecnológico, el recuento se hace online, puede entrar cualquier persona, no solo los médicos, entrando en la página del colegio, todo seguido, médicoslaspalmas.es. Se transmite en directo el recuento. Bien, y así están las cosas. Muy buenas tardes, don Pedro. Yo quería preguntarle, porque antes hablaba de alguno de los objetivos, que era, por ejemplo, lo que decía de renovar, ¿no?, ese modelo de atención primaria. Creo que también hay otra preocupación que lleva usted también con esta candidatura, si no es así, por supuesto me corrige, y es como la de, digamos, luchar, entre otros, con los distintos sindicatos por ir en contra de esa precariedad laboral, conseguir una estabilidad laboral en el ámbito sanitario. Queda mucho por hacer, por lo que entiendo, en este aspecto también, don Pedro. Sí, evidentemente. Ahora han tenido más problemas, al colectivo MIR, con el que hicimos negociaciones directas con la consejería y consiguieron unas mejoras laborables importantes. Hay otro colectivo que es la atención primaria, que se ha creado una plataforma de médicos de atención primaria de Canarias, es autonómica y regional. Esa nosotros la hemos apoyado mucho, y hemos apoyado tanto que en nuestra junta directiva está la secretaria de esa asociación regional de primaria. Es una vocal de nuestra junta directiva, una médica joven y con muchas ganas y mucho ímpetu. Y usted se refería también a la mesa de confluencia de los médicos que están en inestabilidad laboral o en empleo precario. Realmente estamos con ellos, nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones, estamos presionando mucho en la Consejería de Sanidad. No obstante, los que llevan más la voz cantante en estos asuntos tienen que ser los sindicatos, que son los que están en las mesas sectoriales y son los que están autorizados para declarar una huelga, por ejemplo, pero nosotros hacemos esta labor de presión diplomática continua con el servicio de y esto tiene que salir de una negociación dura, una negociación que no va a ser fácil, pero tenemos que sentarnos unos y otros y levantar todos a gusto. Hay que consolidar
hay que consolidar a esa población de médicos. Pues así nos quedamos ya sin tiempo, doctor, en esta entrevista atropellada. Las grandes líneas las hemos conocido de la candidatura que encabeza usted y en la que comentábamos al principio, cuando teníamos dificultades de conexión, figuran muchas mujeres, pero entre ellas dos de Lanzarote, una doctora histórica, la doctora Conce, médico pediatra, y otra mujer que Aniuska Sutil, que ahora mismo está haciendo una labor extraordinaria en toda esta crisis de la COVID y que la hemos tenido aquí con nosotros también estas pasadas semanas, sí, explicándonos todo este proceso. Muchas gracias, doctor, y como a todo el mundo, mucha suerte. Pues nada, gracias a ustedes, los médicos de Lanzarote, que sepan que en nuestra candidatura llevan un tándem invencible. Muchas gracias y un saludo. Venga, buenas tardes. Y nos queda, pues, para no despachar a la francesa a Joserra, pues intentar hablar con él. Joserra, ¿estás por ahí, no? Se me escucha, yo no sé si esta vez tendremos más éxito, espero que sí. Sí, sí, ahora sí. Te vemos más clarito. Bueno, bien que me alegro. Ya, que está todo el mundo aquí de elecciones, que si los médicos, que si Saray, que si... Madre de Dios santísima. Yo la estoy eligiendo a ver qué como, ¿sí? Ya te digo. Y por ahí afuera, es que esto de la política es como si fuera por otro carril distinto, ¿no? Ahora en Murcia, en Madrid, en todos lados. Sí, además, casi que como que interesan más los intereses propios partidistas que el bien común, el interés general. Y es una pena porque... por ejemplo, en el particular de Madrid hay riesgo de que pierdan las ayudas o al menos que se ralentice el reparto de los fondos que van hacia las personas y los colectivos necesitados, por una parte. Luego está el tema de la sanidad, que justamente los profesionales de la sanidad en Madrid llevan unos días quejándose amargamente de cómo está empezando la cobertura cotidiana, empezando por los centros de atención primaria. Y justo cuando por fin parecía que había un principio de entendimiento y de acuerdo, se rompe el gobierno de Madrid, salta todo por los aires y todo queda ya veremos quién retoma la situación. Y mientras la COVID sigue dando ahí el callo, fastidiando las relaciones humanas que tenemos todos, y parece que eso no se tiene en cuenta, pero bueno, ya es lo que hay. Y ante eso hay que apechugar. También es verdad que el descontento en Madrid, a ver qué nivel de abstención hay, que me da que va a ser muy elevado en consonancia con lo que ya se daba hace unas pocas semanas en Cataluña. Sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema que nos ha de preocupar más, que es todo este proceso de la COVID y el tema de la vacunación, yo no sé si has podido indagar, como no nos preparamos nunca los programas, después le pregunto cosas, lo de AstraZeneca. En cada embolado, se ha pinchado a 37.000 personas en Canarias con la famosa AstraZeneca, sí, esta más o que menos, ahora sí, se paraliza. Vale, pero se ha pinchado una vez, bueno, a muchos, no sé si a todos, sí, pero a muchos. ¿Y ahí qué va a pasar? En su gran mayoría. Pero a ver, incluso he estado hablando con alguna persona que ha estado vacunada en servicios esenciales con esta vacuna. Y lo que me dicen es que ellos confían en que en mayo se retome otra vez la práctica de pinchar y de inocular la segunda dosis, y que además, por lo que parece, hay estudios que dan a entender que no tiene por qué respetarse el plazo que se marcaba de 3 semanas entre una dosis y la segunda. O sea, no caduca. Sino que se puede espaciar y que la efectividad sigue siendo la misma. Vale. Y también es verdad que mientras tanto, ya esta primera dosis, que en muchas circunstancias ha provocado efectos secundarios a las personas que han sido vacunadas, ya lo que hace es que de algún modo sí que protege y minimiza riesgos al tiempo de contagio. Y eso ya de por sí es importante, entiendo. Sí, sí, es decir, yo confío en que al final... Que la primera dosis ya sirve un poco de parapeto y que, sí, por utilizar una expresión que todo el mundo conoce, no caduca esa primera dosis y se puede enlazar con la segunda. No pasa nada con hacerlo dentro de un mes en lugar de 2 semanas o 3. Exactamente. Es verdad que lo que va a suponer todo esto es que se ralentice el ritmo de vacunación. Los que éramos carreras, y entre ellos me incluyo, por ser ese grupo de población próximo a los 55 años, pues que tendremos que esperar, y probablemente ya no sean ni en junio como teníamos calculado que podría ser nuestro plazo de actuación principal, que igual hay que esperar ya han entrado el verano, pero bueno, salvo estas circunstancias, por lo demás,
A ver, todo tipo de medicación, cualquier elemento que se emplee, siempre hay un riesgo, siempre hay factores secundarios que pueden alterar la dinámica del funcionamiento de cualquier cuerpo humano. Cuando te hacen una intervención, siempre dicen que hay un riesgo de que una de cada 1 millón o 2 millones de intervenciones hay algún tipo de efecto no deseado, y con las vacunas está pasando algo parecido. Creo que ayer se daba el dato, era poco más de una decena de casos de trombos en más de 5 millones de dosis administradas, y al margen quedaban incluso las estimaciones del Reino Unido que eran en una proporción similar. Es verdad que, visto así, es un porcentaje ínfimo, pero es un porcentaje que a quien le toque la China, desde luego, es una señora faena. Sí, no. Y por Bueno, tanto, está bien ser cautos y prudentes, estamos A ver, hablando. cautos y prudentes está claro que hay que ser. Lo que pasa es que lo que comentaba antes, a su vez, cuando se han lanzado este tipo de mensajes de ojo, cuidado, está pasando esto, también hay otro tipo de mensajes de ojo, cuidado de cómo se dicen las cosas, porque también hay muchos expertos que conocen, por supuesto, mucho más que nosotros toda esta situación, y dicen que tengamos cuidado de qué manera lanzamos este tipo de mensajes, porque claro, estamos hablando de una situación, y lo comentábamos ayer en el programa también, de que ya una mala noticia juega muy en nuestra contra, porque hay ya que explicarlo bien. Claro, hay que explicarlo bien, porque encima la AstraZeneca esta ya viene precedida de de muchísima literatura y de mucho ruido, ¿no? Claro, exacto, y entonces estamos en la situación en la que estamos. Hemos hablado siempre, la palabra esperanza va acompañada, unida a la vacuna, y si ahora damos un mensaje muy alarmante con respecto a una de las vacunas que es la que nos está salvando al final, la vacuna en conjunto, sea para las edades que sea y el nombre que sea, pero es la que nos está salvando o la que nos está haciendo ir hasta el final de toda esta pandemia, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el factor mental es muy importante. Sí. Porque además hay que tener en cuenta, y eso es un factor que hay que considerar a medio y largo plazo, que esta primera campaña de vacunación masiva es para lo que es, para quedar el efecto rebaño. Pero luego, esto va a ser probablemente como con la gripe. Hará falta revacunar año a año, o cada temporada, incluso cada semestre. A lo mejor, pues, pongamos que siendo generosos, y a lo mejor con menos necesidad, sea cada 2 años o cada 3, pero que va a haber que revacunar, eso seguro. Y cuanto más vacunas tengamos y más seguras, evidentemente mejor, pero para eso hay que empezar primero con un proceso que estamos trabajando con una serie de medicamentos y de actuaciones y de principios que no están en los principios básicos y habituales de 10 años de probatura. Estamos haciendo uso de una vacuna que ha tenido un desarrollo con el ARN de enero del año pasado. O sea, en 14 meses hemos tenido la suerte de tener un proceso industrial normalizado para vacunarnos con diferentes marcas, ya sea de laboratorios de Pfizer, de AstraZeneca, la Sputnik rusa, la china o la que toque, la Janssen, que también ya está autorizada, y vender la española, que probablemente sea incluso para mitad de año ya pueda estar autorizada. A ver. Sí, que yo lo decía porque precisamente tengo ya gente cercana que si ya le tenían cierto miedo al tema de la vacunación, pero se habían convencido en un determinado momento, ahora ya con este tipo de mensajes ya tienen la excusa perfecta para decir, oye, pues no me vacuno, y al final podemos llegar a tener ese factor en contra, ¿no? De volver al principio, Paola, cuando la mayoría de gente no quería. Permíteme que emplee términos mundanos. Y a veces en el día a día, un simple, entre comillas, dolor de cabeza, o una persona, una mujer de edad fértil que está en un periodo de ovulación y tiene los dolores previos a este momento. Tomas una aspirina que te mitiga el dolor, pero eso conlleva a lo mejor tener una mayor hemorragia. ¿Qué prefieres? Claro. ¿A qué optas? En fin. A fin de cuentas, ¿qué prefieres? ¿No tener dolor y estar salvaguardado? Pues eso es lo que debe primar. Los efectos secundarios... va a haber siempre, Jaime. Siempre. De hecho, tú lees los prospectos de cualquier medicamento, al menos de los que me he tropezado yo, y siempre pone... puede producir somnolencia. Todo. Entonces tú dices, ¿para qué venden pastillas para dormir? Claro, sí. Es que todo produce somnolencia. A ver, yo creo que la conclusión es que confiemos en la ciencia, que al final evidentemente no van a salir este tipo de cosas, no van a confiar en este tipo de cosas y van a empezar a poner las dosis si no son seguras. Que nos tenemos que ir, que nos hemos enredado aquí empatando cables y se nos ha hecho la hora. Hay que facilitar el trabajo a la ciencia. Exacto. ¿De qué manera puedo facilitar el trabajo a la ciencia? Por lo que dice Joserra, pues yo que estoy limpio de tatuajes, en mi cuerpo no hay ni un tatuaje, me voy a pintar una diana aquí, ¿no? Una diana de dardos. Con bolígrafo, con eso vale. Para que acierten ya, pim, ala.
porque por lo que estoy viendo, de aquí hasta que me llame el de arriba, si es que hay alguien arriba, que a veces lo dudo, me van a coser a pinchar. Si me permites, te robo Dime. 30 segundos. Dime. Es simplemente una persona mayor vacunada, y están los números, sobre todo en las residencias como referencia, el índice de mortalidad se ha reducido en un modo superlativo. Una persona de 80 años que tiene su segunda dosis en estos días, si llegan sus nietos en Semana Santa, estará mucho más segura, ¿sí o no? Por supuesto. No digo más. Sí, sin ninguna duda. Josarra, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, hasta el próximo día, y que sea mejor en cuanto a conexiones, espero. Vamos a ver, hasta luego. Esto al final te toca el cable que te toca. O sea, sí, tú hay. Te metes ahí, puede ser un cable bueno, puede ser un cable malo. Nosotros pedimos disculpas, por supuesto, pero eso no está en nuestras manos en este caso, ojalá. Así que nada, pues ayer estuvimos, ¿cuántas horas estuvimos ayer? 2 horas y pico y no falló ni un cable. Sí, es verdad. Ya ves, estamos un ratillo y para. Yo creo que al fin ya Bueno, ayer tampoco era tanta videollamada, que ya no depende tanto de nosotros, sino también de la conexión externa, ¿no? Pero bueno, sí. Pues nada, Paola, hasta mañana entonces. Hasta mañana, luego. Jaime. Hasta mañana también a todos ustedes. A partir de ahora se quedan con biosferadigital.com para más información y la programación de la tele, que continúa todo el rato. Hasta mañana, buenas tardes.